Segundo bloque, especial Amia Nisman, La Hora de los Pueblos. Escuchamos a Jorge Lanata. Préstele atención. Nosotros hicimos un trabajo de investigación de varios meses después del atentado, en el 94, y publicamos en su momento un libro que yo nunca quise volver a reeditar y no voy a volver a reeditar. O sea que no te estoy vendiendo el libro, realmente me importa un pomo. Si querés fotocopiarlo o conseguirlo a donde puedas, el libro no está en ningún lado, que se llama Cortinas de Humo. Yo tengo un ejemplar solo, mira, es este. Bueno, Cortinas, que en su momento editó Planeta, salió en diciembre del 94. ¿Te acordás que el atentado contra la AMIA fue en el 94, a mediados del año? En julio del 94. Desde ese momento hasta hoy no se avanzó nada en la causa. Lo único que pasó en la causa es que fue operada, que fue manipulada, que sufrió intervenciones de todo tipo a nivel internacional, que sufrió presión de Estados Unidos, presión de Israel, presión de distintos lugares. Y ahora, hace días, ¿qué fue lo que pasó? Empezó un conflicto con Irán por un pedido del fiscal que fue ratificado por un juez. El fiscal se llama Nisman y el juez se llama Caricova Corral. Yo no sé cuánta gente habrá leído el informe del fiscal, pero yo terminé de leerlo hace unos días. Son 801 páginas. También son 800 páginas de nada. Pero lo interesante del dictamen del fiscal, que termina ratificando el juez, es que toda la información es vieja. De esas 800 páginas del fiscal Nisman hay más de 200 dedicadas a contar historia del terrorismo. Todos los testimonios que cita son de iraníes disidentes, que son ex miembros o de inteligencia o del gabinete de lo que era el gobierno del Shah. ¿Te acordás que en Irán estaba el Shah Reza Pahlavi, que fue tirado por una revolución islámica, una revolución integrista, que en su momento encabezó el ayatollah Khomeini, y ahora, bueno, es otro presidente? Pues fíjate que el año pasado Nisman tuvo el mismo modus operandi. Anunció como nuevo algo que estaba en la causa hace años. La historieta esta del conductor suicida. Dijo Nisman el año pasado que encontramos al conductor suicida que se llamaba Ibrahim Berro. Según estas 800 páginas que me tuve que leer de Nisman para contártelas, Nicolasa Romero, que es la única persona que vio la tráfico, después vamos a hablar de eso, porque nunca hubo una tráfico. Pero bueno, Nicolasa Romero, una enfermera de la policía, que es la única persona que aparece en el expediente diciendo que la vio, dice, viendo un identikit de este Ibrahim Berro, que es más o menos parecido, pero que no lo podría asegurar. Esa es la única prueba que Nisman tuvo para hablar del caso Berro. El caso Berro fue un invento del FBI y Berro se transformó en radicheta. Bueno, según el fiscal Nisman y el juez Caricova Corral, el atentado se planificó en Irán en el año 93. Ellos dan detalles de esta reunión y esos detalles en realidad se los cuentan testigos que no estuvieron en la reunión. Testigos que dicen que alguien les dijo que hubo una reunión. Esa es la única prueba que Nisman tiene. Otro tramo de la acusación dice que el explosivo llegó desde Brasil. Mira, hace muchos años, antes de publicar Cortina de Humo, yo me enteré y estuve elaborando cómo era el explosivo que voló la AMIA. El explosivo que voló la AMIA se llama amonal. Amonal está formado por dos cosas: nitrato de amonio, que es un fertilizante, y polvo de aluminio, que se utiliza en general para pintar cosas de plateado. Bueno, quise ver qué difícil era conseguir explosivo aquí en Buenos Aires. Entonces mandé a un cadete sin documentos, lo hicimos a propósito, obvio, para ver si por lo menos le pedían documentos, a un lugar muy cerca de acá, en el centro, en Carlos Pellegrini y Sarmiento, una cosa así. Fue y dijo, mire, necesito nitrato de amonio, como no, se lo dieron, y polvo de aluminio. ¿Para qué lo quiere? Para pintar un cuarto de plateado. Bueno, ¿tiene quit? Fue lo único que le preguntaron. O sea, buscaban un terrorista con quit. Tardó 15 minutos en comprar polvo de aluminio y nitrato de amonio, y yo lo mostré por la televisión, mostré las dos bolsas. Con eso, más un detonador, se volaba la AMIA. Quiero decir, no hacía falta que ningún tipo de turbante con ojos exorbitados llegara desde un avión en Brasil ocultando un explosivo y se pusiera a pasar por todos los controles de los aeropuertos. La hipótesis del explosivo viniendo del exterior realmente es absolutamente tonta. Te digo, quienes no vieron la tráfico,
Juan Carlos Álvarez, ¿a dónde estaba? Acá, mira, esta es la puerta de la AMIA, acá estaba Álvarez, enfrente a la puerta de la AMIA. Juan Carlos Álvarez era barrendero, estaba caminando hacia el volquete que estaba adentro del perímetro de la AMIA. Enfrente, en la misma vereda, había un volquete. Álvarez, barrendero, caminaba hacia el volquete. No vio pasar a la tráfico. Daniel Joffe, el segundo, el electricista. Joffe está acá, mira. En este auto que está acá. Joffe estaba parado al lado de su auto, tratando de arreglar el carburador de su Renault 20. Estaba a menos de 15 metros de la puerta de la AMIA, con el auto ubicado según el sentido del tránsito, o sea, para allá. Como el auto estaba para allá, él miraba para acá, o sea que estaba mirando a la puerta de la AMIA. Tenía un buen campo de visión a través del vidrio de parabrisas delantero. Miró 2 veces a la puerta de la AMIA porque en ese momento estaba buscando a alguien que lo ayudara para arreglar el carburador del auto. Nunca vio el coche bomba. Rosa Barreiro estaba acá. Esta es la puerta de la AMIA. Acá estaba Rosa Barreiro con su hijito Sebastián, que murió. Estaba a menos de 5 metros de la puerta de la AMIA. Estaba caminando de espaldas a la puerta en ese momento. Nunca vio ni escuchó ni el motor de la Traffic ni el chirrido de los neumáticos. La Traffic, acordate, teóricamente se subió a la vereda antes de explotar. Bueno, jamás la vio, su hijito murió ahí. Sebastián se llamaba, tenía 5 años. Interesante, ¿no? Vamos a escuchar ahora el segmento preparado sobre las palabras del fiscal Nisman. ¿Te parece, Oscar? Sí. Vamos a escuchar a Nisman. Fiscal Alberto Nisman, buenas noches, gracias por estar con nosotros en A Dos Voces. Buenas noches, gracias a ustedes. Usted acusó y pidió la indagatoria de la presidenta Cristina Kirchner y la acusó de decidir, negociar y organizar la impunidad de los iraníes acusados del salvaje y sangriento atentado contra la AMIA. ¿Por qué? Si esto es así, hay abundantes elementos que así lo indican. Fíjese que yo lo que he hecho es radicado una denuncia, podía no haber pedido declaración indagatoria. Respecto a unas personas con las cuales entendí, entre ellos la señora presidenta, el canciller y otras personas más, que había elementos ya muy concretos, avancé la indagatoria. Antes que nada quiero aclarar que el gobierno de Néstor Kirchner fue quien más ha hecho, desde el punto de vista político, de apoyo a la unidad fiscal AMIA para el tema del esclarecimiento de este atentado. Puedo decir que durante su gobierno, y prácticamente diría mientras vivió Néstor Kirchner, porque este tema empieza a los 2 meses de su muerte, y no es casual, y después voy a explicar por qué, se rechazaron todos los reclamos de Irán, y se les decía, señores, acudan por la vía normal, por la justicia, que era como tenía que ser. Hubo un fuerte respaldo político, de eso dan cuenta el ex jefe de gabinete Aníbal Fernández, García Moritán y fundamentalmente Bielsa, que da un ejemplo clarísimo. Dice, recibimos varios pedidos, entre ellos un ofrecimiento de Irán, durante el gobierno de Néstor, de comprar trigo por $4.000 millones. A cambio querían que los involucremos de la causa de AMIA. Pero la credibilidad del fiscal no era demasiado profunda. Y no solo lo objetaban los amigos que están aquí y algunos otros investigadores que consultamos habitualmente en la Señal Medios, muy de fondo, sino otros con un perfil tal vez distinto. Escuchamos a Horacio Berbisky. Yo tengo aquí el original en inglés del mail que el secretario general de Interpol entre 2000 y 2014, Ronald Noble, le envía al ministro Timmermans. Y si uno coteja, yo tengo anotado acá las fojas del documento de Nisman, donde Nisman dice que Timmermans, por orden de la presidenta, planteó el levantamiento de las alertas rojas, con las fechas que también menciona Noble en su carta, ve que Nisman tergiversó absolutamente el contenido de las posiciones del ministro Timmermans en esos temas. Menciona en la foja 121 y en la foja 212 de su informe una visita de Timmermans a Interpol en mayo del año 2013,
donde Timerman planteó, según el fiscal, el levantamiento de las alertas rojas. Y sobre esto dice el secretario general de Interpol: usted solicitó que Interpol dejara en claro que todos los esfuerzos de parte de la Argentina y de Irán para cooperar en la causa AMIA en formas concretas no debe afectar la validez de las alertas rojas de Interpol. Usted dijo en forma explícita que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, usted como ministro de Relaciones Exteriores y todo el gobierno argentino permanecían comprometidos 100% con la permanencia en efecto de las alertas rojas de Interpol. Después, en las fojas 120 y 213, Nisman se refiere a una visita de Timerman a la sede central de Interpol el 26 de noviembre de 2013 e insiste, digamos, que Timerman fue a plantear el levantamiento de las órdenes de captura y que Interpol se lo negó. En cambio, la persona que Nisman elogia porque impidió esta maniobra de encubrimiento dice: usted visitó la sede de Interpol, me actualizó a mí y a Interpol sobre las novedades en relación a la implementación del memorándum de entendimiento firmado entre ambos países en enero de 2013 y reiteró que la posición del gobierno de la Argentina era que las alertas rojas de Interpol debían permanecer en efecto sin cambios, debían seguir siendo válidas. Y finalmente, en otros lugares del documento, Nisman menciona la Asamblea General de Interpol en Mónaco en noviembre de 2014, es decir, hace apenas 2 meses, sobre donde de nuevo plantea que Timerman fue a pedir el levantamiento. Y sobre esa decisión dice Nobel que en ese momento usted reafirmó el compromiso personal y del gobierno argentino con la permanencia en efecto de las alertas rojas de Interpol y al mismo tiempo tratar de hacer todo lo que estuviera a su alcance para asegurar que se hicieran progresos verdaderos en la investigación. Recuerdo la forma apasionada en la que usted volvió a hablar de las víctimas y de sus personas amadas que han sufrido tanto y que merecen que la investigación avance y que los responsables sean presentados a la justicia. Bien, se va desmontando la presunta acusación que iba a cambiar el rumbo de la nación argentina, ¿no? Presentada por Nisman, que no se animó a llevarla al Congreso. Esto no implica una hipótesis previa sobre lo que pasó, ya ustedes dirán lo que piensan al respecto, pero efectivamente, por un motivo o por otro, sabía que no tenía la solidez necesaria para presentarse con papeles que estaban huecos. Yo quisiera volver a decirles brevemente el estudio que hice con la gente que sabe inteligencia, porque lo que nosotros hemos visto, y además el doctor Lavaquet también maneja muy bien este tema, la forma en que una cantidad de jueces argentinos, y acá Horacio Berbisky, destrozan esa denuncia. Esa denuncia tenía un punto central, que era, yo me voy a poner en lugar de Nisman, yo le aviso al mundo que tengo pruebas de que el canciller argentino, mandado por la presidenta, fue a hablar con el máximo jefe de Interpol para melonearlo y convencerlo de levantar las alertas rojas. Claro. Luego se demuestra que todo esto era falso. Entonces yo le dije a la gente que sabe inteligencia, ¿cómo tendría que haber sido esto? Si hubiera tenido apoyo en serio de la CIA, del Mossad, la CIA, la KGB y los servicios de inteligencia de Saturno. Claro, un armado muy sólido, ¿no? Entonces, me dice, técnicamente es muy sencillo. Yo te voy a un estudio profesional de audio y te tomo un dobladista profesional de la voz de Timerman y un dobladista profesional de la voz de Ronald Noble, el jefe de Interpol. Es lo que se hace todo el tiempo en cine, doblar las voces. Te doblo un diálogo en inglés donde Timerman le dice a Noble,
Señor Nobel, la presidenta argentina acá le manda el anticipo de los 5 millones de dólares para que usted levante las alertas rojas contra los iraníes. Yo te presento, John Eastman, si vos servicio de inteligencia me das eso, vuelvo a Buenos Aires y tengo una prueba, algo. A vos te va a llevar muchos meses de pericia técnica demostrar que esas voces están dobladas y son falsas. Entonces, Eastman dice, el canciller argentino fue a melonear, a trampear al jefe de Interpol, sin ningún apoyo serio de inteligencia de nadie. Y quiero insistir con esto, porque si tenemos que pegarle a la CIDE, le pegamos. Pero en esto jugó la CIDE, el Mossad y la CIA. Entonces, cuando Eastman vuelve a Buenos Aires, el jefe de Interpol se entera de que Eastman ha mentido sobre él, y el jefe de Interpol manda una carta oficial a Buenos Aires diciendo: ese señor fiscal es un farsario absoluto. Son desencuentros difíciles de encontrar. En este caso se dieron todos, ¿no? Se dieron todos porque además ahí Eastman se equivocó al enfrentarlo a Robert Noble, porque no sé si ustedes lo recuerdan, unos 3 años antes hubo una reunión muy importante de la delegación iraní, que me acuerdo que la presidió Mohsen Baharban, aquel que fue encargado de negocios de Irán hace como 8 años, por parte de Irán, y Eastman por parte de la Argentina. Se discutió mucho sobre si las alertas rojas significaban que Interpol avalaba las pruebas que había contra los iraníes. Y por supuesto, Robert Noble dijo, no, lo único que hace Interpol es ver si encuadra formalmente en el protocolo de Interpol la denuncia, y si se encuadra, eleva a alerta roja. Las pruebas las hacen ustedes, las discuten ustedes. Eastman viene acá, después de una reunión tan clara como esa, y declara, me haces acordar con lo de, y declara que Interpol nos ha dado la razón y que tenemos pruebas suficientes. Se molestó tanto Interpol y Robert Noble, que yo la primera vez que lo he visto, hicieron circular un comunicado oficial diciendo que se habían tergiversado sus palabras por parte de la delegación argentina. Por supuesto acá no tuvo repercusión periodística, pero en el exterior sí, y fue una cosa gravísima. Es que más allá de la propaganda hollywoodense, diplomáticamente responsabilizar a Irán, Ali Khamenei comandaba el Estado Islámico en ese entonces, es hablar de actos de guerra, es decir, complicidad interna. Y obviamente que aun cuando Interpol pueda hacer una maniobra dentro de los planes imperiales, quedar expuesto de ese modo a admitir situaciones que son de difícil corroboración es muy complejo para ellos. Y no se enojen conmigo, voy a hacer una defensa de Eastman. Mi función profesional es tratar de meterme en el alma de ese señor para entender la lógica de sus actos. Ahora vamos a hablar un poco del alma. A mí alguien me pide, del muy alto nivel del poder nacional e internacional, que haga esa denuncia. Si no me dan ningún apoyo serio de inteligencia, ninguno, pero a mí me ordenan hacer esa denuncia y falsificar las cosas y no me dan ningún apoyo, ni la inteligencia nacional, ni la política nacional, ni nadie, yo tengo 2 opciones. No. A mí me ordenaron hacer esa denuncia. Sí recibía una buena cantidad de dinero. Y encima me pagan muy bien. Esto nos mostraría a Eastman como un buen oficial de inteligencia, como un farsante, un excelente actor. Entonces, dispuesto además a correr los riesgos, porque él estaba acostumbrado, como vos bien recalcaste muy bien, a que dijera cualquier barbaridad del jefe de Interpol, y que cuando el jefe de Interpol lo desmintiera, a él no le pasaba nada. Hay toda una matriz en el caso AMI, a él no le pasaba nada. Embajada, donde se dice cualquier cosa. Ni se difundía. Ni se difundía, porque lo que vos todo el esquema está planteado. Claro, lo que vos contás... Porque partamos de la base, estamos hablando de combis que no existieron. Claro, es muy difícil. Estamos hablando de que los primeros detenidos no tenían nada que ver, salvo una agenda en la mano. Digo, son situaciones donde no se ha trabajado con los matices habituales para engañar al público, sino que se ha dicho, esta hermosa mesa roja que ustedes están viendo es roja, ¿no? Claro. Cuando en realidad todo el mundo la ve de otro color. Yo le voy a contar una primicia, digamos, ¿no?
revisando todo el tema Nisman, yo hice una presentación a los nuevos fiscales, a los nuevos, los que vinieron después de la muerte de Nisman, pidiéndole que revisaran esta investigación de Nisman, esta y esta, las más groseras, ¿no? Claro. Si había o no coche bomba. Y me contestaron que no, que eso ya había sido investigado por Nisman, que no hacía falta revisar. Entonces se me ocurrió, desde el punto de vista procesal e inobjetable, presentar un recurso de nulidad. Abrir un incidente de nulidad porque, recuerden cómo se anula la investigación sobre Tel Yeldin, porque hubo un delito de por medio, el cohecho, el soborno, y toda la investigación que se hace desde el momento del delito en adelante queda nula. Queda nula. Pero nula de nulidad absoluta, que se declara de oficio. Cuando el Tribunal Oral Federal número 3 descubre el soborno, Lifshitz lo denuncia, etc., no hizo falta que lo denunciara nadie, de oficio, es decir, por propia voluntad del tribunal, cae la causa. Bueno, entonces yo le digo al juez Canicova Corral, porque es el que entiende en un recurso de nulidad, le digo, esto es lo mismo. Desde el momento que Nisman acepta el control de la CIA, el control del Mossad, el informe internacional, reconocido por su señoría, porque Canicova Corral, antes de morir Nisman, después de la denuncia y antes de morir en esos 5 días, dijo efectivamente Estiuso lo controlaba a Nisman y dirigía la investigación Estiuso. Eso es un delito grave. Poner el país a merced de una potencia extranjera, de la política internacional de 2 potencias extranjeras, en desmedro de los intereses del país, es un delito de traición en un funcionario. Si no es funcionario sería poco menor, pero gravísimo. Entonces, si hubo 2 delitos en la conducta de Nisman, desde ese momento hasta que muere, esto es lo todo. En el próximo bloque vamos a escuchar a Raúl Colman, al fiscal Fein, a la jueza Palma Guini y a Mario Cafiero. Pero además nos vamos a preguntar por el comportamiento particular de Nisman, desde un perfil distinto al que usted está acostumbrado. Fíjese.